Hermanos, que estamos llevando, pues la religión es sinónimo de cristianismo. Ese es el tema, mis amados hermanos. Si la religión es sinónimo de cristianismo, vamos a tomar el texto que estamos llevando, mis amados hermanos, Santiago, capítulo 1, versículos 27. Su palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Santiago, capítulo 1, versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Elevemos una oración. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este momento tan especial que tú nos permites llevar, Señor. Cada domingo estar en los cultos, Señor amado, y en los cultos que estamos haciendo en los hogares. Gracias por la fuerza, gracias por la ayuda, gracias por la bendición, porque es una bendición estar en los hogares que a veces no pueden venir, Señor amado. En el nombre de Jesús. Mira, vamos a hablar tu palabra que es bendita por los siglos de los siglos. Háblanos, edifica, nos consuela, nos anima, nos exhórtanos a través de tu palabra. Que salgamos edificados, Señor amado, consolados con tu palabra, Señor. Tu palabra que tiene poder para restaurar, para ayudar, Señor. Gracias. Dame ciencia y sabiduría para hablarla. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Traigan una pelota de agua. Tomamos ese texto, mis amados hermanos, para darle sentido al tema que vamos a llevar. Son algunos capítulos, algunas partes que vamos a dar sobre la religión es sinónimo de cristianismo. Tomamos ese texto, ¿verdad? La Biblia nos habla de la religión, ¿verdad? Hay algunos pasajes que hablan de la religión. Dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. La religión pura, algo limpio, algo transparente, sin mácula, sin mancha, ¿verdad? Entonces habla de cada uno, de cada cristiano, de cada hombre y mujer de Dios, estar puros y limpios, sin pecado, ¿verdad? Sin hacer el pecado, sin hacer lo que antes hacíamos, ¿verdad? Entonces eso dice la religión pura, o sea, el evangelio es puro, es limpio, para todos aquellos que anhelan y desean la limpieza, la pureza. Entonces la palabra es la que nos limpia en el transcurrir de nuestro caminar. La palabra es la que nos va limpiando, hace un efecto hermoso y precioso a través del Espíritu Santo, ¿verdad? La palabra tiene que llegar a todo hermano, a toda mujer, a todo hombre que vive y anda en el Espíritu. Entonces ahí va a ser un efecto muy provechoso, en la cual va a seguir tratando con nuestras vidas, porque ciertas veces hay algunas cositas que Él todavía tendrá que seguir sacando, tendrá que seguir tratando, tendrá que seguir haciendo efecto. Toda palabra que es predicada, ¿verdad?, tiene que seguir haciendo efecto en nuestras vidas. Si no está haciendo efecto, sigues lo mismo, pues lamentablemente no está siendo efectiva esa palabra. No es por el predicador, es por la persona, ¿verdad?, que no quiere obedecer, no quiere someterse a las enseñanzas que se está dando, tanto de mi persona como de hermanos que estamos predicando, mis amados hermanos. Entonces dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Entonces habla de visitarlos, ir a verlos, ¿verdad? Aquellos que están pasando en tribulaciones, los que verdaderamente, mi amor hermano, son huérfanos, sin papá, sin mamá, están pasando por luchas duras, difíciles. Hay que visitarlos, aunque gracias a Dios que todos tienen papá y mamá, ¿verdad? Y dice pues a las viudas. Y lo importante aquí de esta religión pura y sin mácula, que es la última que dice: guardarse sin mancha del mundo. ¿Ya? Entonces yo no tengo, como siempre les digo, no tengo que imitar las cosas del mundo, no tengo que traer las cosas del mundo acá a la iglesia. Y además yo no tengo que imitar las vestimentas del mundo, de las mujeres y de los hombres. Yo por eso dice que la Biblia que tengo que mantenerme puro y limpio.
sin imitar las costumbres, los modismos que hay en el mundo, mis amados hermanos. Entonces, pura, dándole un sentido ya más claro, o puro, es algo que no es mezclado, ¿verdad? Usted ve un jugo de mora, digamos así. Para que salga puro, no tengo que echarle agua. Amén. Pero si yo ya le echo agua, ya está mezclado. Ya no va a surtir un efecto, porque recuerden que un jugo natural es muy refrescante, sirve para el organismo. Pero si ya le empiezo a echar agua, un jugo de esencia sale así, le echo agua, va a salir así, ya no va a cumplir el efecto por la cual yo quise tomármela, ¿verdad? Entonces eso es mezclarlo. La pureza es no mezclar la palabra del Señor. La pureza es no mezclar mi santidad, la santidad que me dio Él. La pureza es obedecerle la palabra tal como está escrito. Ahí es donde yo me estoy manteniendo en una pureza, mis amados hermanos, que es no mezclado con nada, con palabrerías de hombres, con pensamientos de hombres, con razonamientos de hombres. Yo no me voy a mezclar. Siempre tendrá el sentido claro la palabra en mi vida, la palabra de Dios en sus vidas, mi amado hermano. Entonces eso es puro, no mezclado. Es algo limpio, sin suciedad o impurezas, mis amados hermanos. Entonces ese es, mi amado hermanos, la calidad de ser puro que habla la religión en Santiago, capítulo 1, versículo 27. También esa pureza abarca, mis amados hermanos, el ser honestos. ¿Qué es ser honesto? Una persona decente que va de acuerdo al orden establecido, que coincide o está de acuerdo conforme a lo que está establecido. Un hombre honesto nunca va a hacer cosas deshonestas, algo que vaya en contra de la palabra del Señor. Entonces, honesto es aquel que manifiesta también pudor, mis amados hermanos. O sea, muestra vergüenza en lo relativo al sexo o a la desnudez. Eso también abarca el ser, mis amados hermanos, honesto. Y ahí viene que tiene que ser decoroso. También la palabra pureza abarca el que yo sea decoroso, mis amados hermanos. Entonces, ahí en esa parte yo voy a manifestar pudor. O sea, voy a mostrar vergüenza en lo relativo al sexo y a lo que es, mi amado hermano, la desnudez. Ahí usted vea 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9. Y 1 Timoteo capítulo 5, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 22, donde habla también esa palabra de ser puro, honesto, también decoroso. Hay otra parte que abarca también el ser puro, el ser casto, mis amados hermanos. ¿Y qué es ser casto, mis amados hermanos? Que renuncia a los placeres por Dios. Un ejemplo, cuando el casado quiere buscar a Dios, va a renunciar a la actividad sexual que tiene con su esposa. ¿Sabe qué? Démonos un tiempo porque me voy a buscar a Dios. Voy a encerrarme con Dios. Entonces ella está siendo una persona casta que renuncia momentáneamente al placer sexual, mis amados hermanos. También en ese de ser casto, que es la pureza, que habla la religión pura, mis amados hermanos, también abarca de ser casto que no tiene sensualidad, que no son sensuales, no son coquetos. ¿Ya? ¿Cómo se puede manifestar la sensualidad? A través del coquetismo, hermanos. A través de tu manera de vestir. ¿Ah? Te portas coqueto, manifiestas tu sensualidad a través de tus ropas apretadas, ¿verdad? A veces no tienen nada, pero andan mostrando, no sé qué mostrarán. ¿Ah? Entonces, mi amado hermanos, ese ser casto no tiene sensualidad en la mirada, en la vestimenta y en la lujuria. O sea, la lujuria es el exceso demasiado apresurado del exceso de sexo. Tampoco tiene en ese ser casto movimientos sensuales, movimientos coquetos, mi amado hermanos, ¿verdad? El hombre de Dios tiene que ser casto, guardarse, hermanos, no coquetear, no jugar a ese pecado, hermanos.
si usted fue así, tal vez lo hizo en el mundo, pero ya en el Evangelio no lo es, ¿verdad? Con la mirada manifiestan coquetismo, hermano. Con su forma de vestir manifiestan coquetismo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Esa abarca la pureza. El que yo y usted seamos castos, mi amado hermano. También eso abarca en palabras. En lo que yo hablo, tengo que ser casto para Dios, mis amados hermanos. Entonces el cristianismo es sinónimo de religión, con la diferencia que el cristianismo es vida. ¿Quién da la vida? Jesucristo. Él genera vida a sus hijos. Entonces el cristianismo es sinónimo de religión, con la diferencia que es vida. O sea, vida por el Espíritu Santo. Vida por el Espíritu Santo. Ese es el que da vida a la religión pura y sin mácula. El Espíritu Santo, mis amados hermanos. Vamos a ver la religión de hombres, porque ahí es donde está el detalle. Hay la religión pura y sin mácula del Evangelio. Hay la religión de hombres. Y bíblicamente usted ve ahí Mateo 15, versículos del 1 al 9. Que consiste esa religión de hombres en ceremonias, formalismos, costumbres, tradiciones. Cuando tú lo llevas en el ámbito de ser creado por el hombre, en su razonamiento, en sus ideas, en su actuar a través de lo que el hombre piensa, todo eso va a afectar cuando se lo lleva en excesividad. ¿Qué son las ceremonias? Ceremonia es un acto solemne que se lo celebra públicamente, con esplendor, pompa, lujo, grandeza. Usted ve la iglesia tradicional, cuando hacen sus ceremonias, qué impecables que son en sus vestimentas. Cuánto lujo se manifiesta ahí. Tanto el que lo exhibe como el lugar. Son ceremonias solamente para los ojos. Pero no hay una ceremonia interna en la cual yo lo hago solemne, en el sentido de que voy a entregar mi vida de corazón a Él. Entonces esas ceremonias, mi amado hermano, es brillo, resplandor, llevado, mi amado hermano, a cabo según las normas por el hombre. O son ritos, ¿verdad? O sea, obras repetidas, costumbres repetidas son los ritos establecidas por el hombre, hermano, a medias. Entonces una ceremonia demasiado pomposa, manifiestas el que te quieren que te vean. Y no es así, mis amados hermanos. También abarca esa religión de hombre en formalismos. O sea, formalismo es algo riguroso. O sea, algo muy cruel, muy duro, muy excesivo, muy insufrible. Que a veces lleva a ser sangriento, violento. Eso es llevar formalismo cuando es religión de hombre. Usted ve la iglesia tradicional, cómo hacen sus paseos cuando son las procesiones, ¿verdad? Caminan de rodillas, se sacan sangre, se latiguean, ¿verdad? Esos son formalismos creados por el hombre. Piensa que a través de esos sacrificios, ellos van a hallar gracia ante Dios. Van a hallar perdón ante Dios, pero ya el sacrificio fue dado, amén o no amén. Ya fue dado el sacrificio. Un solo sacrificio hizo Jesucristo, pagando sangre en la cruz del Calvario. No necesitamos nosotros hacer nada de esos ritos, mi amado hermano. Nada de esos formalismos, mi amado hermano. Entonces, no es a base de disciplinas en la carne que el hombre va a hallar la salvación, va a hallar la santidad, va a hallar la pureza. Nada que ver, mis amados. Aquí es con un corazón contrito y humillado. Un corazón humillado a Dios. Padre, aquí estoy, límpiame, ayúdame, fortaléceme, trata conmigo. No necesito hacer acciones de obras para ser visto. Aquí lo hacemos en privado, en intimidad con Dios, mi amado hermanos. Entonces esa religión de hombres son ceremonias, formalismos. Ahí vienen las costumbres. ¿Qué es una costumbre? Es un hábito adquirido por práctica frecuente de un acto.
¿Cuál es nuestra costumbre, mis amados hermanos? Una costumbre que es bíblica, que es de la religión pura y sin mácula. El que usted y yo vayamos en intimidad con Dios. Eso es un hábito, una costumbre bella, ¿sí o no, mi amado hermano? El que yo vaya a estudiar, a leer la palabra, es una costumbre muy buena. ¿Ah? Entonces esas costumbres, mis amados hermanos, cuando no hay un cambio interior, se hace una costumbre de hombres. Una costumbre que es, mis amados hermanos, sin dejar algo en lo profundo. Usted y yo tenemos que tener la costumbre de buscar a Dios. Eso es muy bueno, mis amados hermanos. Entonces esas costumbres, miren lo que dice Mateo 15 del 1 al 9, de una parte nomás. Así habéis invalidado, o sea, has hecho nula, la has hecho carecer de validez. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Ahí viene la otra parte de que cuando se hace costumbre, se hace una tradición de hombres, nada más. ¿Qué es la tradición, mis amados hermanos? Es transmitir oralmente, escritos de generación en generación. Pueden ser historias, leyendas, costumbres de un pueblo, ¿verdad? Esa es la tradición que usted y yo tenemos. ¿Usted cree que los discípulos, los apóstoles, no dieron tradición para los hombres, para sus seguidores? Claro que sí, y vamos a ver contextos bíblicos, mi amado hermano. Entonces, mi amado hermano, cualquier tradición debe medirse e interpretarse, mi amado hermano, por medio de las Sagradas Escrituras. Su tradición, mi tradición, tenemos que medirlo al nivel de la palabra de Dios. Cuando no hay una tradición que es de hombres, y no es bíblica, eso es tradición de hombres. Llevado por hombres para sus conveniencias, conforme a sus ideas. Vamos a ver dos significados de tradición bíblicamente, mis amados. La de los hombres y la de dada por Dios directamente. Mire, Mateo capítulo 16, versículo 15, Mateo capítulo 15, versículo 6, donde Jesús hace nulo el mandamiento de Dios por las tradiciones. O sea, Cristo le dice: ustedes quebrantan los mandamientos, ustedes rompen los mandamientos por vuestras tradiciones. Mis amados hermanos, ahí usted vea y compare Mateo capítulo 15, versículo 6, Marcos capítulo 7, versículo 8. Marcos 7, 8. Vamos a ver ese texto. Marcos capítulo 7, versículo 8. Marcos capítulo 7, versículo 8. Mire, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, sobre los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y hacéis otras cosas, o muchas otras cosas semejantes. O sea, aquí ellos así hicieron una tradición, que si no te lavas no puedes comer, que si no te lavas la mano te vas a contaminar. Y no era así. Entonces ellos llevaban esa tradición al extremo, hermano, al fanatismo. Usted ve a un fanático, por ejemplo, cuando hay partidos de fútbol, hay fanáticos del MLE, del Barcelona. Por eso ya, si tú practicaste, te gustó eso, tienes que dejar, porque te va a ser un fanatista. Esos fanáticos, cuando pierde un equipo, se dan de palo, ¿sí o no? Se dan de piedra. Un fanatismo extremo también son allá en el Medio Oriente. Ellos matan en nombre de Dios. Y es un fanatismo excesivo, mis amados hermanos, que lleva a matar en nombre de Dios. Y no es así, mis amados hermanos. Entonces ahí usted vea también Colosenses capítulo 2, versículo 8. Vamos a ver las tradiciones dadas por Dios al hombre bíblico. Aquí tiene que entender, mis amados hermanos. Por eso nosotros le dijimos lo que es la tradición. Es transmitir oralmente escritos de generación en generación, historias, leyendas y costumbres de un pueblo. Vamos a ver 2 de Tesalonicenses 2:14. Una tradición dejada bíblicamente
Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 14. Así que hermanos, dice Pablo, así que hermanos, estad firmes y retened, o sea, conserva, guarda lo que yo te estoy dando. La doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o carta nuestra. O sea, ella está sentando una tradición bíblica, mis amados hermanos. Esa tradición es transmitir oralmente, escrituralmente, a través de la historia. Usted y yo a través de la historia sabemos, conocemos ciertos rasgos de cómo murieron los apóstoles. ¿Sí o no? Eso ya es una tradición de historia que es real, mis amados hermanos. Entonces también, mi amado hermano, vea usted también ahí, según Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6, donde habla de la tradición dada por Dios al hombre que lo hizo, mi amado hermano, para ayuda del pueblo del Señor. Eso no es una tradición bíblica lo que dejaron los apóstoles. Jesús criticó la religiosidad de los judíos en las tradiciones de los ancianos, pero no desechó tradiciones que tenían ellos, mi amado hermano. Ahí usted vea en Marcos capítulo 1, versículo 44. Él criticaba la tradición de los judíos. Ellos llevaban a exagerar muchos textos bíblicos del Antiguo Testamento. Ahí usted vea Marcos capítulo 1, 44, Levítico 14 versículos del 1 al 32. Entonces el mandamiento de hombres en la antigüedad, ahí usted lo puede ver en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 29 versículo 13. La tradición de los hombres hace daño porque es terrenal, mis amados hermanos. Cuando el hombre la hace a sus propias ideas. Entonces la tradición es una religión escritural. Leímos Santiago capítulo 1 versículo 27. La religión pura y sin mácula. Entonces, mire también, mis amados hermanos, Pablo entregó lo que otros le enseñaron, especialmente los otros apóstoles. Cuando él se convirtió, él tuvo que ser enseñado. Lo que aprendieron oralmente, escrituralmente, a través de los apóstoles, tuvo que ser transmitido a Pablo. Pablo, mis amados hermanos, tuvo esas enseñanzas directamente, mis amados hermanos, del Cristo de la gloria. Entonces Pablo entregó lo que otros le enseñaron. Los otros discípulos, cuando se convirtió a él, le enseñaron esa costumbre, esa historia, mis amados hermanos. También Pablo recibió la institución de la Santa Cena, dada a los apóstoles. Ahí ustedes vean Mateo capítulo 26, versículo 26 al 29, donde nuestro Señor Jesucristo estableció la Santa Cena y el Cristo resucitado, se lo enseñó a él cuando estuvo aprendiendo directamente del Cristo resucitado. Entonces Cristo le dio esta tradición oral y visible de la Santa Cena y fue transmitida a Pablo por el mismo Cristo. ¿Habrá sido cuando fue arrebatado al tercer cielo? ¿Habrá recibido esas enseñanzas a él? Ahí queda a criterio de usted. Vemos que no es una visión particular exclusivamente solo para Pablo, sino que es una tradición, o sea, algo transmitido, algo enseñado, cuyo origen, mis amados hermanos, viene del mismo Cristo. Entonces, esa tradición que es a través de la enseñanza, mis amados hermanos, transmitido, vino directamente de Jesucristo. Y ahí empezó a darse para nosotros hasta este tiempo, mis amados hermanos. Pablo le da un sentido de imitación hacia el por qué eso se enseñó o fue enseñado por el Cristo resucitado. Lo que él aprendía, eso lo transmitía. Lo que Cristo le daba, eso lo transmitía. Eso lo daba al pueblo, ¿verdad? Entonces la tradición bíblica siempre nos va a comprometer a una nueva cualidad de vida, mis amados hermanos.
a ser cada día mejores, a ser cada día, mi amor hermano, que marquemos la diferencia. Nosotros tenemos que marcar la diferencia con el mundo. Amén o no amén, mis amados. La religión pura y sin mácula que Él nos ha dado, nos hace marcar la diferencia con el mundo. Tenemos que ser, como les reitero nuevamente, diferentes. Entonces una religión que es tradición de hombres no sirve para nada. ¿Por qué, mi amor hermano? Porque le dan otro sentido, ¿verdad? Cuando es de hombre, le dan un sentido malo. Pero cuando es del Espíritu y es bíblico, ahí está lo bueno. Ahí podemos tomar, mis amados hermanos. Entonces, tenemos como prioridad mi religión o a Cristo. A Cristo, mis amados hermanos. Porque para mí, dijo Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Si me llaman religioso o le llaman religioso, usted se va a molestar. Usted se va a molestar. Tú eres un religioso, te van a decir. Tú tienes tu religión. Yo no me voy a molestar. Miremos, mi amor, hermanos, Hechos. Lo que dijeron de Pablo el rey Agripa. Hechos, capítulo 25. Hechos, capítulo 25, versículo 19. Mire lo que le dicen a Pablo. Sino que tenían contra él, el rey Agripa, dice esto, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión, le están diciendo a Pablo. Y de un cierto Jesús, ya muerto, que Pablo afirma estar vivo. Le dicen a Pablo, su religión predica de un hombre que ha resucitado. Pablo defendió, no, a mí no me digas religioso, no, a mí no me digas. Él lo que hacía es predicar del Cristo resucitado. Esa es la religión pura y sin mácula. El Cristo resucitado que nos dio todo de Él, de su santidad, de su bondad, de su misericordia. Entonces Pablo no se defiende en esa parte. Así me mandaron, le estaba diciendo antes, un religioso, un desobediente. Me mandó un dicho que yo le copié. Dice, la Biblia no dice que sigamos una religión, dice que sigamos a Jesús. Eso dijo él. Pero no muestra argumento, fundamento. ¿Ah? Mi amado hermanos, nosotros tenemos la religión pura y sin mácula, pero nosotros seguimos a Cristo. Si usted le dicen religioso, está bien. Si dice tu religión, está bien. Yo no me voy a pelear por eso. Yo voy a pelear es por la doctrina. Amén o no amén. La doctrina es la que yo voy a pelear. Entonces, mi amado hermanos, el religioso entra en conflictos. Religioso le gusta pelear. No tiene fundamento, no tiene base bíblica, ¿verdad? Ahí usted lea más arribita en Santiago, mis amados hermanos, que estamos ahí porque ahí habla de religión nada nuevamente. Santiago capítulo 1, versículo 26. Mira lo que dice. Si alguno se cree religioso entre vosotros, ¿qué está diciendo? Si tú te crees religioso y no refrenas tu lengua, sino que engañas tu corazón, que dice, la religión del tal es vana, no sirve. Entonces, si tú y yo nos creemos religiosos, tenemos que refrenar nuestra lengua. Tienes que escuchar primero para después hablar. No lanzar palabras por lanzar. Si tú lanzas palabras por lanzar, eres un religioso. Hay que contestar con base y fundamento. Amén o no amén, mis amados. Hay que refutar con base y fundamento. Entonces nosotros tenemos como prioridad a Cristo Jesús. Amén o no amén, mis amados. Leímos entonces Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo. No dice mi religión. Para mí el morir es Cristo. Y el morir es ganancia.
Si me llaman religioso, como les digo, no me voy a molestar. Si me dicen que tú estás en una religión, no me voy a molestar, porque Pablo no dijo nada en Hechos 25:19. Él se quedó tranquilo. Yo sé que mi religión es Cristo. La razón de mi vivir es Cristo Jesús. La religión me hace entender, escúchame bien lo que me hace entender la religión. Ese es donde entra el tema de estudio, mis amados hermanos, en la cual va a abarcar el significado de lo que es el Evangelio, el objetivo y los métodos que abarcan la espiritualidad en el Espíritu Santo, mis amados hermanos. Ese que vive en mí, ese Espíritu Santo que vive en mí y me hace real las Escrituras, dándole un sentido claro también, y abarca a Dios, a las personas con relación a Dios, a la salvación, a la vida después de la muerte, al propósito, a la vida, el orden del mundo, en fin, tantas cosas. Cuando usted ve, no sé, los que han ido a estudiar el catecismo, ahí daban religión, ¿sí o no? Los que fueron y se hicieron la primera comunión y la otra cuestión es la que yo casi no sé nada, ahí le dan religión. Pero lo daban en un sentido de que no era la mayoría de veces bíblico. Entonces usted ve que sí existen muchos movimientos religiosos que aumentan cada día, mis amados hermanos. Cada día, aún en el pueblo de Dios, salen muchas religiones de hombres insatisfechos escrituralmente. Hombres que tal vez le hicieron daño, hombres que tal vez salieron por celos, hombres que tal vez le dividieron la iglesia, se llevó la mujer, la esposa del pastor, el esposo. Y ahí van a formar sus iglesias. Entonces forman una religión de hombres, mi amado hermano, que no va a hacer nada por el hombre. Pero ¿qué sobresale más, la religión o el cristianismo, mis amados hermanos? Veamos que aquí el único que sobresale en todas las religiones, ¿quién es? Cristo Jesús. Ese que dijo que la religión pura y sin mácula delante de Dios es guardarse sin mancha del mundo, mis amados hermanos. Entonces, Él es el autor y el único salvador de este cristianismo, mis amados hermanos. Veamos qué otra religión se atreve, mis amados hermanos, a reclamar esta distinción que solo le pertenece a Jesucristo. Usted ve que todos estos religiosos tienen su religión, tienen sus líderes, ¿verdad? Todas las religiones. Pero todos esos líderes de estas religiones han muerto sus líderes. Y solo que ha quedado sus enseñanzas nada más. No pueden decir el que en mi religión, mi religioso que era, mi líder, el que me llevaba, me encaminaba, murió. Ya no sé nada de él. Pero usted y yo sí podemos decir, ¿verdad? El Cristo de la gloria vive y reina por los siglos de los siglos. Amén o no amén, mis amados. Él está aún vigente en nosotros. Él sigue existiendo en nosotros. Él sigue enseñándonos a nosotros, ¿verdad? Entonces ese es el verdadero cristianismo. El que Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Denle aplausos al Señor. Entonces, tantas religiones, mis amados hermanos, tantos fanáticos, son fanáticos que defienden apasionadamente, ciegamente a líderes, a las creencias, mis amados hermanos, a sus ideologías, a sus opiniones, al grado, mi amado hermano, de matar. La religión de hombres mata. Usted ve allá en Medio Oriente, los musulmanes, los chiitas, tantos locos de allá, matan en el nombre de Dios. Son fanáticos a muerte de Alá. Son fanáticos a muerte de sus dogmas, de sus mandamientos. Y a ellos no les cuesta nada ponerse bombas en su cuerpo y llegar ahí de matar al resto de gente. Esa es la religión de hombres que asesina y mata. Nuestros primeros padres, hermanos, en el siglo 5, 6, 8, 10, murieron por el fanatismo, la religión de hombres que mataron a nuestros padres, que enseñaban la palabra del Señor. Y usted sabe quiénes son.
¿Ah? Entonces esos religiosos fanáticos van a matar en nombre de Dios, van a perseguir en nombre de Dios. Usted ve a Pablo, sí dimos esa enseñanza la semana pasada, ¿verdad? Pablo, un fanático religioso que arrastraba al pueblo de Dios, los llevaba, los tomaba del cabello, a patada, puñete, mordisco, los llevaba presos. Ese fanatismo que había en él, mi amor hermano, lo llevaba a ser un religioso violento, cruel, malo. Y así es donde la iglesia tradicional se llena de grandeza, añade, como quien dice, haya favor de los pueblos, empieza a perseguir a los cristianos, empieza a matar a los cristianos, empiezan a pelear contra los cristianos. Y nosotros como hombres de Dios, ¿qué hacemos? Nos quedamos quietos. Nosotros no podemos levantar espada ni nada contra ellos. Amén o no amén, mis amados. Mansos y humildes, como nos enseñó Él, mis amados hermanos. Entonces los religiosos son fanáticos en excesividad, son devotos en excesividad, mis amados hermanos, se dedican con fervor, con intensidad, mis amados hermanos, a buscar a Dios. Aquí nosotros no necesitamos hacer fuerza para buscar a Dios, amén o no amén. No necesitamos allegarnos a través de una imagen, de un ídolo, de lo que sea. ¿Ah? Simplemente nosotros nos arrodillamos y adoramos a Dios en nuestra intimidad. ¿Ah? Nos entregamos a Dios en nuestra intimidad y hallamos el favor y la misericordia de Dios, mis amados hermanos. Entonces debemos reconocer que como cualquier religión que hay, tienen sus autores, tienen sus cabezas, tienen sus originarios, ¿verdad? Pero murieron, como le dije yo. No existen. Se acabó su vida. Pero nuestro Cristo murió y resucitó al tercer día. Pero su legado, ¿verdad? Su palabra, su doctrina, perdura hasta el tiempo de hoy. Imagínense haberse guardado esa pureza del Evangelio. ¿Ah? Desde los apóstoles. Dios, morían estos hombres y se levantaban otros hombres a hacer que siga su palabra corriendo. Aunque en el siglo pasado hubo silencio de cristianos que fueron muertos, tuvieron que huir, hermano, a esconderse, hermano, porque la Santa Inquisición mataba y destrozaba padre, hijo, casa, todo. No perdonaba nada. Ustedes se han leído esa de la Santa Inquisición, ¿no? ¿Ah? En Facebook, métase a ver y va a ver. Eso está escrito ahí. La Santa Inquisición mataba a nuestros hermanos. Y el que es de Dios no mata. ¿Amén o no amén? El que es de Dios no mata en nombre de Dios. Tú no estás de acuerdo conmigo, te fuiste. Tú no estás de acuerdo a mis creencias de religión, te fuiste. No es así. Siglos atrás era duro ser cristiano evangélico. Siglos atrás era duro y difícil ser cristiano evangélico. Defender la fe era duro. Imagínense que tenían que huir a las montañas. Y peor si era en invierno, o lugares de Europa que eran fríos, hermano. Irse a esos lugares helados, a esconderse, a guardar su vida. Y ahí los perseguían, perdonen la expresión, les serían como animales, como a perros los seguían, para matarlos. Por eso que decimos nosotros, hermanos, la tradición, la religión de hombres a nosotros no nos cambió ni nos transformó. Amén o no amén, mis amados. A mí no me cambió ni me transformó la religión de hombres, hermanos. La que es más tradicional, la que tiene millones y millones de seguidores. ¿Ah? Pero puro, la mayoría, secos y muertos. Sin Espíritu Santo. Porque el que tiene el Espíritu Santo nunca va a hacer daño a su prójimo. Amén o no amén, mis amados. Nunca va a hacer daño a su prójimo. Nunca va a robarle a su prójimo. Nunca va a quitarle a su esposa a su prójimo. Nunca va a quitarle sus bienes a su prójimo. ¿Ah? Entonces la religión de hombres es así, violenta, cruel, sanguinarios. Y después dicen que ellos son la única iglesia verdadera. Eso nunca va a entrar en nuestra cabeza. Amén o no amén. Porque la religión no me cambió, no me transformó. ¿Cuántos de ustedes sinceramente cuando eran religiosos, estaban en la iglesia tradicional, los cambió, los transformó, dejaron de hacer lo malo? Estoy hablando en un sentido de un cambio interno, porque si hay devotos de la iglesia tradicional que son muy pulcros, muy guardados,
son de su esposa, de su hogar, pero Cristo no vino por eso lo que tú haces. Él vino a hacer algo en tu vida. ¿Ah? Él vino a presentar, Dios vino a presentar a Jesucristo como su Señor y tu Salvador, para que Él venga a morar en el corazón. Una vez que Él viene a morar en tu corazón, ahí es la cosa diferente. Amén o no amén. Todos probamos ese Cristo bello, amén o no amén. Ese puro y sin mácula que nos dio de Él a nosotros. Y ahora somos hombres santos, amén o no amén, iglesia santa. Ahora sí nosotros somos los verdaderos santos, nosotros no estamos colgados como yesos ahí en la pared. ¿Ah? Las cartas que dirigía Pablo a las iglesias eran a los santos. ¿Ah? Pero aún eso han distorsionado. Por eso la palabra religión está distorsionada. Hay religiones que son es buena y hay la religión que es mala. La religión del espíritu, de puro y sin mácula. La religión de los hombres, que te llevan a ser un fanático desmedido, un fanático para hacer daño a otros. Y no es así. Porque el religioso que tiene sus tradiciones, si es de darte un puñete, te dan un puñete. Amén o no amén. A los que predicamos en las calles muchas veces nos pasó, nos querían pegar. Yo soy de tal religión, aquí tú no me vas a cambiar. Y es verdad, pero yo no lo voy a cambiar. Es Cristo quien va a cambiar. Amén o no amén. Y se levantan con ira y con enojo a quererte pegar, a quererte caer a palo. Una vez me echaron agua de un tercer piso cuando estaba predicando. Un religioso. ¿Ah? Y en fin, tantas cosas que el religioso que tiene la tradición de los hombres, que tiene la religión del hombre, siempre buscará hacer daño. La mayoría, hermanos, la mayoría. Porque si hay religiosos que son muy tranquilos, ellos sí son bien pacificadores. Entonces debemos reconocer que como cualquier religión que tiene sus autores, sus cabezas, sus originarios, ya murieron y solo sus doctrinas permanecen, ¿verdad? O su conjunto de doctrinas. Y nosotros sí podemos decir que el que nos llamó es un Dios que vive y reina. Esa palabra que nos dejó, esa doctrina que nos dejó, sigue vigente en nuestra vida. Seguimos siendo los mismos hombres que tuvimos la primera vez un encuentro personal con Él. Amén o no amén. Seguimos siendo los mismos en el sentido de ser hombres santos, puros, limpios para Dios. Porque de Él viene todo. Nosotros no generamos nada. O usted genera santidad para su vida. Usted genera obediencia para su vida. Nada que ver. Todo viene de arriba. Por eso es que esa religión pura y sin mácula viene de arriba. Del Cristo de la gloria. Es que es el centro de la religión. Pura y sin mácula. De Él se genera lo que usted y yo estamos disfrutando ahorita. Amén o no amén. ¿Disfrutamos o no disfrutamos de ese Cristo bello y hermoso? Lo disfrutamos cada momento, cada segundo. ¿Ah? Saboreamos su palabra. Nos deleitamos en su palabra. Pongámonos de pie, mis amados hermanos.